Lo habíamos anunciado, el diputado Javier Zabaleta se encuentra con nosotros en los estudios. Diputado, bienvenido. Buenos días, pues un gusto estar contigo. Bueno, es parte de la Comisión Especial Mixta para investigar el caso CAMSE. Una polémica, vamos a decir, forma en la que se ha desarrollado esta reunión en la Asamblea. Sí, mira, hemos tenido algunos inconvenientes el día de ayer. Primero la oposición no pudo ponerse de acuerdo para elegir a los miembros de la oposición para la comisión, pero bueno, finalmente se optó por generar un consenso entre ellos mismos respecto a cómo iba a ser el procedimiento de acreditación. Y bueno, al final de la sesión pudimos conformar la comisión, ya son 7 parlamentarios del oficialismo, están también de PDC y de Unidad Demócrata, así que ya prácticamente desde hoy día comenzamos a trabajar. 90 días. 90 días y espero que en 90 días podamos concluir. Vamos a tratar de utilizar la mejor forma nuestro tiempo, básicamente visitando los proyectos que se han financiado con los proyectos de la empresa china CAMSE, financiados por el Estado. Vamos a revisar todo el proceso de contratación, desde los procedimientos de adjudicación hasta la misma firma del contrato. Y también el objetivo es escuchar de parte de las autoridades que tenían a su cargo esto, cómo fue todo el procedimiento para establecer si hubo o no hubo delito de parte de alguien, autoridad o no autoridad, para torcer algún procedimiento, alguna norma, favoreciendo a esta empresa. Antes de hablar de este tema, la oposición quería en la conformación de esta comisión mixta especial un 50-50. Sí, pero al final entendieron, ¿no? Sí, esa era la demanda inicial, pero les hicimos entender de que esta comisión es como todas las que hemos conformado en el Parlamento desde hace varios años, y es donde ellos también han participado, y varias de esas comisiones han sido vitales para el desarrollo político de Bolivia. Por lo tanto, al final entendieron, y bueno, ya la comisión está... 7-5, ¿no? 7-5, 7 parlamentarios del oficialismo, 5 de la oposición. Bien, le decías, ¿cuál es la medida en la que se tendría que ir analizando? Se ha hablado primero de tráfico de influencias y luego de usurpación de funciones. Sí, pero el objetivo final de la comisión es la investigación, y el resultado de la investigación primero va a ser determinar si hubo o no hubo delito o alguna irregularidad. En el caso de que hubiera habido un delito, bueno, ahí sí tenemos que tipificarlo, ¿no? Es decir, si hubo tráfico de influencias, si hubo, qué sé yo, cualquier otro tipo de delito que se hubiera producido en este proceso. Y esa precisamente va a ser la conclusión de la comisión. Si hubo alguna irregularidad, con nombre y apellido, y qué tipo de irregularidad, inmediatamente esto se va al Ministerio Público para que empiece una investigación, un proceso penal ya, si es delito. Y si no, también haremos las aclaraciones del caso de que los contratos se hicieron como correspondían, ¿no? Hablando de la campaña ya en sí, estamos a muy poco, ¿no? Desde el día de mañana rige el silencio electoral. Diputado, ¿cuánto han visto que ha afectado, cómo se ha manejado la parte y las denuncias de Carlos Valverde en este proceso? El 3 de febrero salía la primera publicación. Sí, definitivamente este tipo de denuncias pues son fáciles de esparcir porque tocan a la familia, tocan a asuntos, yo diría, más novelescos que otra cosa, y aprovecharon muy bien los días de carnaval para, por redes sociales y por los medios de comunicaciones afín a la oposición, esparcieron de forma, yo diría, inteligente toda esta guerra sucia, al punto de que muchos compatriotas bolivianos, bolivianas están dudando del voto, precisamente inmiscuidos en una denuncia que finalmente no presentó ninguna prueba. No hay, hasta el momento yo no conozco alguna prueba real de que alguno de estos contratos hubiera o no sido torcido a la hora de contratar a la empresa china, pero también
la vida íntima, personal del presidente se la ha manejado de una forma irresponsable y además sin tener en cuenta derechos del niño, de la mujer, etcétera. Y bueno, lo que nos ha tocado a nosotros es aclararle a la población boliviana primero que vamos a investigar lo que tengamos que investigar. Si es que aquí esta señora ha traficado con el nombre del presidente en cualquiera de los contratos o si alguna autoridad del Estado ha intercedido de forma ilegal por esta empresa, lo vamos a investigar. Porque se han echado demasiado lodo sobre todo este proceso, pero también decirle a la población de que no va a ser un incidente de este tipo el que nos va a hacer dudar respecto a lo que planteamos hacia el año 2025. Finalmente está en juego el futuro de nosotros, de nuestros hijos, en todo este proceso, que no es un tema menor, dado los antecedentes que hay en Bolivia respecto a los planes de desarrollo. En la época de las dictaduras nos presentaron planes de desarrollo, nos decían que íbamos a salir de la pobreza, vinieron gobiernos democráticos luego que nos decían que iban a salvar al país, vinieron gente hasta de los Estados Unidos, de las mejores universidades del mundo, a decirnos de que iban a sacar a Bolivia de la extrema pobreza, y lo único que hicieron es fregarnos cada vez más la vida a nosotros, a nuestros hijos, al punto de que este país fue en la década del 80, el 90, el último en todos los niveles de desarrollo de toda América, de todo el continente. Y bueno, ahora que estamos a un paso de lograr salir de la extrema pobreza, terminar de industrializar el país y generar mejores condiciones de vida a todas las familias bolivianas, pretender cambiar de rumbo es como cambiar de caballo en plena carrera, o finalmente cortar este proceso de cambio sin que haya terminado de dar sus últimos resultados, nos va a afectar a todas las familias bolivianas, y eso es lo que queremos, que cada boliviano o boliviana a la hora de ir a votar medite de las consecuencias que tiene, ya sea votar por el no o las oportunidades que puede haber de votar por el sí. Se decía y se lo hemos ido preguntando, el MAS en este último tiempo ha tenido que defenderse más que empezar a hablar de esos temas, que era el punto de inicio cuando empezaba, ¿no?, el periodo de campañas. Sí, nos han dado con todo, ¿no? Al vicepresidente lo han acusado de no tener libreta de servicio militar o de haber llegado a ser vicepresidente sin libreta de servicio militar, cosa que se demostró ya que no era así, pero estuvimos también teniendo que responder a aquello. Recuerdas tú, Doria Medina decía que el satélite Tupac Katari se había caído, hasta mostraba fotos de aquello, la sarta de mentiras, de acusaciones que nos han hecho en todo este proceso. La verdad que no creíamos que iba a llegar a ese nivel, pero bueno, la historia en Bolivia es clara. Ese tipo de guerra sucia lo único que hace es volverse contra aquellos que la generan. Los bolivianos no somos, no tenemos esa característica de embarrar al de al lado solamente por hacerle daño, y creemos firmemente de que el pueblo boliviano prefiere un gobierno que apunte a mejorar las condiciones de vida, que tenga un plan serio como el que tenemos nosotros, a dejarse llevar por guerra sucia, por malinformación o finalmente por denuncias sin pruebas, como es lo que nos está haciendo en este momento la oposición, ¿no? Redes sociales, ese es otro escenario, ustedes le dan la importancia correspondiente y se ha visto una fuerte campaña. Y para ser sinceros, el último tiempo recién se ha visto la respuesta también del oficialismo, como que mucho tiempo se dejaba de lado el tema de las redes sociales. Sí, hay un buen electorado joven que está con redes sociales. Indiscutiblemente las redes sociales se han convertido ya en una parte vital de cualquier campaña, sea esta electoral o no. Y bueno, pero hemos logrado conformar equipos de campaña exclusivos para Twitter, para Facebook, y estamos trabajando ahí en las redes. Sin embargo, una de las debilidades que la verdad que no sabemos cómo enfrentar es la cantidad de mentiras que se ventilan en Facebook, en Twitter, ¿no?
no solamente a nivel interno en Bolivia, a nivel de esta campaña, sino a nivel internacional se manejan una serie de informaciones falsas que a veces lo único que hacen es confundir a la gente que utiliza Facebook o Twitter en vez de aclarar, de informar. Pero bueno, hemos dado también nosotros batalla en las redes sociales y creo que por lo menos la información que nosotros hemos dado ha llegado a la gente joven, informándole de lo que ha sido todos los años de este proceso de cambio y todavía las perspectivas que tiene hacia el 2025, un proceso que para los jóvenes fundamentalmente le puede garantizar un futuro donde haya empleo, donde haya ciencia, tecnología para que puedan seguir desarrollando sus habilidades y sobre todo estabilidad, ¿no? Cualquier joven que quiere salir al mercado laboral, que quiere ejercer ya su oficio, requiere de estabilidad. Un joven al que le planteen de que su futuro va a estar en un país de bloqueos, de marchas, de inestabilidad política, donde tu moneda no sabes cuánto va a costar al día siguiente, si va a estar dolarizada, si la inflación te va a comer tu sueldo o tu capital que tienes para hacer una empresa, etcétera. Ningún joven, ningún universitario está dispuesto a embarcarse en un escenario de ese tipo, así que creemos que ese mensaje ha llegado. Había dentro de esta propaganda que se va difundiendo un mensaje que me gustaría interpretarlo. Una joven que decía, tenía 11 años cuando Evo asumió la presidencia, tengo 21 y sigue en la presidencia, voy a tener 31 y Evo quiere continuar, no al prorroguismo. Eso ha manejado la oposición y se ha visto mucho en redes sociales como un ejemplo, prorroguismo. Sí, definitivamente la oposición ha intentado mentirle a la población diciendo que el sí es prorroguismo. El prorroguismo es cuando tú, de forma irregular, amplías tu mandato pese a que tu mandato ha concluido. En el caso del presidente Evo Morales, primero de que su mandato concluye el año 2019, y lo que nosotros estamos haciendo es plantearle a la población la posibilidad de que él pueda repostular, y repostular significa dos cosas. Primero, de que no se le quita la posibilidad a ningún otro líder joven, a ninguna otra nueva generación de dirigentes que también postulen el año 2019, es decir, están hablando de que el hecho que Evo Morales pueda postular el 2019 significa cercenarle la posibilidad a toda una generación de nuevos dirigentes. Mentira. Cualquiera puede postularse el año 2019 y si le van a ganar al presidente Evo Morales, le van a ganar en las urnas. Y segundo, de que es la primera vez de que una constitución se modifica por referéndum, es decir, por la voluntad del pueblo boliviano. En toda la historia de Bolivia, las modificaciones a la Constitución se las hacían en el Parlamento, es decir, se ponían de acuerdo 2, 3, 4, 5 partidos políticos, ni le avisaban a la población a través de referéndum, a través de consultas públicas, nada. Se ponían de acuerdo ahí 50 políticos en el Parlamento y modificaban las veces que les ha dado la gana la Constitución y nosotros nos enterábamos por la radio, por la televisión. Es la primera vez que se está haciendo esto. Y, como te digo, no es de que se va a ampliar el mandato del presidente, es simplemente la posibilidad de que pueda postularse el año 2019 y por ahí, si lo hacemos mal estos 4 años, obviamente la gente no nos va a apoyar y podemos perder la elección del 2019. Pero si hacemos bien las cosas que nos estamos planteando hasta el 2019, que tenga la posibilidad el presidente Evo Morales de postularse y continuar haciendo bien las cosas. Y no es, si bien este es un tema extraordinario, pedirle a la población la posibilidad de un mandato más, esto no es algo que no se ha hecho jamás en el mundo. Los países que han dado grandes saltos en su desarrollo, en su progreso, en el mundo, como Alemania, como Estados Unidos, como Corea, Francia, Canadá, etcétera, han tenido que apelar a mandatos consecutivos de una sola línea política, porque eso era lo único que garantizaba afrontar crisis o salir de crisis en determinados momentos históricos de esos países.
Y eso es lo que le estamos planteando a Bolivia. Recuerden ustedes cómo fue Bolivia desde 1964 hasta el año 2005. Fue una crisis terrible y la única forma de salir de eso es sostener un proceso que nos transforme la economía, que nos transforme el Estado, que nos transforme la sociedad, y eso es el proceso de cambio. Por eso le estamos pidiendo a la población esta medida extraordinaria de modificar la Constitución el día 21 y continuar con esto. Y luego de ahí ya podrá venir cualquier gobierno, como fue en Francia, como fue en Estados Unidos, ya venía cualquier gobierno, pero ya venían sobre una sólida base que le permitía al país ya no ser la cola del continente, sino más bien ser una potencia como estamos planteando nosotros. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, pues, y un gusto como siempre estar El aquí. diputado Javier Zabaleta y los estudios de Avia La Televisión. Finalizamos este espacio de entrevista. En instantes la primera edición de Noticias.